noches y bienvenidos a Conocer Marbella. Hoy nos hemos trasladado a un lugar con mucho arte, a un taller de artista que se encuentra en pleno centro de Marbella, en la avenida Arias Maldonado. Aquí lleva desde hace muchos años. Es el taller del pintor José San Juan Perdiguero. En el mundo del arte, simplemente Perdiguero. Él optó por el apellido materno, lo cual no es demasiado frecuente en los artistas, que generalmente adoptan el primero de los apellidos. Vamos a dar la bienvenida precisamente a José San Juan Perdiguero, con el que vamos a hablar esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Gracias por admitirnos aquí en tu estudio. Gracias a vosotros por vuestra visita. En esto que yo creo que es como una especie de Santa Santorum del artista, ¿no? Sí, por lo menos para mí sí, claro. Y para el estudio de un pintor es su casa, su hábitat natural. Eso. Pero no estoy solamente con Perdiguero, sino también con su hijo, con José Manuel San Juan, que es crítico de arte y licenciado en Historia del Arte. José Manuel, gracias también a ti por estar aquí. Gracias a ti, Paco, buenas noches. Hombre, yo para tratar de la obra de Perdiguero, aparte de contar con el artista, tenía que encontrar con alguien que fuese especialista en su obra. Yo creo que el máximo especialista en la obra de Perdiguero eres tú, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Por lo menos la verdad es que de tantos años de ver cómo se crea un cuadro desde el lienzo en blanco hasta que se pone la firma final, pasan muchas horas y es una experiencia increíble, realmente. Un pintor nacido en Archidona, que no sé, lo del año es lo de menos, hace ya unos cuantos. Sí, hace unos cuantos años, en el año 33. En el año 33. 1933. O sea que esos son 78... 77 años. 77 años. Eso es. Pues bueno, está bien la cosa. Con plena vena creativa todavía, ¿verdad? Hombre, yo espero que lo que estoy haciendo ahora no desmerezca de lo hecho anteriormente. 1933, años 30, no fue una época realmente fácil, y supongo que en Archidona tampoco fue fácil aquella década de los 30. ¿Cómo recuerdas aquella primera infancia? Bueno, yo sí recuerdo, era la época de la posguerra, ¿vale? Una cosa que se me ha quedado grabada fueron los soldados allí en la calle donde yo vivía. Era una calle, en la calle del colegio, que había escalones en la calle. De vez en cuando había un tramo con escalones. Y allí en esos escalones se sentaban los soldados para tomar el rancho. Porque la cocina estaba un poco más hacia abajo, en el tramo en el patio de los escolapios. Y allí se sentaban los soldados y allí comían. Y allí que yo era muy visitado por ellos. Yo recuerdo eso muy bien. Ahí. Bueno, ¿había antecedentes en la familia de no sé, tus padres, tu abuelo, que se dedicasen en algún momento al mundo del arte? No, yo conocía una vez, vi un dibujo de un retrato de José Antonio, primo de Rivera, había sido hecho por mi padre. Ese retrato, yo volví a hacerlo años más tarde, lo intenté yo hacerlo también. Y estaba muy bien hecho, muy bien conseguido. Pero yo no conozco más cosas de que hubiese hecho mi padre en el curso, hubiera dedicado, hubiera hecho más cosas. Ese único, lo que yo había visto. Claro, para llegar a ser ese tenía que haber hecho antes otro, eso sí. Sí, porque aquel estaba bien hecho. Porque aquel estaba bien hecho, además, una cara ya bien difuminada, bien proporcionada, y tal como yo lo recuerdo. ¿Y en qué momento surge tu vocación artística? Mi vocación artística, bueno, pues eso fue en el colegio, en la escuela de los escolapios. O sea, era yo muy joven, tendría yo pues 6 u 8 años. Dibujábamos allí muchos de los niños que estábamos en la escuela. Había allí un grupo de 5 o 6 que pintábamos, cuyos nombres algunos todavía me recuerdo, como por ejemplo el Chico Pura, que se llama. Pedro Carballo. Pedro Carballo, Gallardo. Carballo. Pepe Trueba, también. Algunos de esos compañeros han llegado a ser artistas también. Sí, algunos de ellos han llegado a hacer exposiciones, ¿sabes? No han hecho obras importantes, grandes, eso, pero luego coincidí con algunos de ellos, con este Manuel Jiménez y con Trueba, coincidimos dando clases particulares con un profesor que había del instituto de allí de Archidona,
un tal Vladimiro Fernández, era profesor de pintura allí, él era de Madrid y era profesor de pintura en el instituto. Y este nos dio clases particulares, a unos cuantos, sí. José, ¿en qué momento tú haces una obra que hace que la gente se fije en ella y que diga, aquí hay si no un artista ya en este momento, se está iniciando un nuevo artista, un nuevo pintor? Eso fue ya a partir del año 60, cuando yo contraigo matrimonio. Mi mujer vivía en Málaga y yo contraigo matrimonio y me quedo a vivir en Málaga. Entonces allí conozco yo a mi cuñado, López Palomo, que también pintaba, y un grupo de 10 o 12 pintores, que luego después seríamos amigos hasta hoy. Y es más, que se creó un grupo, que es el grupo Los Nueve Pintores. Los Nueve Pintores, sí. Y ahí, en ese grupo, fue donde yo terminé de formarme, copiando de uno, o mirando, o tomando lecciones de uno y de otro. Además, referencia de la pintura malagueña contemporánea. Sí, sí, que es verdad. Es un grupo bastante cotizado y ha hecho muchas exposiciones fuera de Málaga, en Madrid, por ejemplo, en Granada, en Córdoba, en Sevilla, ha salido mucho. Hace unos años mi hijo nos dedicó un trabajo, porque era el 30 aniversario de la creación del grupo, que ya es difícil que 30 pintores se reúnan y dure esa amistad durante 30 años, porque siempre hay rencilla entre uno, envidia satírica de uno y otros, ¿no? Y eso es muy difícil conservar esa amistad y durante 30 años. Desde la perspectiva del crítico de arte y del especialista en historia del arte, ¿cómo se podría brevemente definir la pintura de Perdiguero? Es una pintura que ha llevado una evolución constante. Él siempre ha sido y es un artista que no se conforma con que quede la obra meramente, esa palabra tan odiada por los artistas, que sea bonita. Eso es el peor insulto que se le puede decir a un pintor, que un cuadro sea bonito de él. Entonces ellos ya ven algo malo en ese cuadro. Entonces él ha descartado el adjetivo bonito por algo que sea comprometido, algo que sea valiente. Entonces ha explorado siempre, su lienzo ha sido siempre campos de pruebas, donde practicar distintos sistemas, óleo, aguadas, distintas técnicas, espátulas, veladuras y con sus temas principales, pero siempre innovándolos y renovándolos. Cuando se habla de pintores luministas, Perdiguero está siempre, y está ahí como uno de los grandes. El concepto luminista, que también es muy amplio, ¿no? Porque de entrada puede parecer que se trata simplemente de la luz, pero hay más. El luminismo, como bien sabemos, procede de Sorolla, y claro, de un siglo después pues ha tenido muchos seguidores. Pero realmente en el caso de Perdiguero, su luminismo no es tal, porque es un luminismo muy apagado. El luminismo lo entendemos como la pintura de Sorolla, colores fuertes, pinceladas largas y extensas, pastosas. Sin embargo, él, sus cielos, que no son cielos, son celajes, muchas veces los pone borrascosos, no es esa luminosidad. Sí, llevas razón que observando sus cuadros, el color cian del cielo no aparece. No aparece casi nunca, esa luminosidad cegadora, porque realmente en lo que es la olla de Málaga, todo aquel concepto, hay esa calima, es por el terral que hace que los colores no vibren, hay como una neblina, incluso en los días más luminosos hay unos tonos apagados. Y él realmente en su poética personal ha seguido por este camino de no realmente eso depende de cada pintor, pero nunca en ningún cuadro yo lo recuerdo que haya unos cielos luminosos y fuertes. Otros pintores, compañeros suyos del grupo Nueve Pintores, pues sí, han seguido esa tendencia muy querida y muy cotizada realmente todavía en Málaga y en muchos sitios. Pero él, por su estilo y por su poética personal, como digo, no ha seguido ese camino. José, o Perdiguero, ¿cómo te gusta que te llaman? Me da igual. Te digo, pues José. En aquella época, cuando tú empiezas, tratas también una técnica que a mí me parece realmente muy difícil, que es
aguatinta, ¿no? Sí. O la tinta es china. La tinta china, sí. ¿Por qué te interesas por esa técnica a priori dificultosa? Bueno, una de las razones es porque eran muy cómodos de hacer, eran muy asequibles, ¿no? Basta con un tintero, una pluma y un pincel y un blog de dibujo. Ya tienes ahí todo en una mesa, no te hace falta salir al campo, no te hace falta un gran estudio, lo tienes más cómodo que otra cosa. Sí. Es un trabajo muy asequible, muy manejero, que lo abarcas perfectamente. Claro que después de esto ya te vas metiendo más en Honduras y entonces ya lo hacen de mayor tamaño, ya las extensiones son mayores, no te conformas con una simple veladura, sino que ya da unos brochazos más pastosos, más grandes, de más extensión. Y luego, por supuesto, tienes que rellenar con tinta china. La tinta china me gustó a mí porque hay un maestro de ellos en Málaga, que es de Vélez, se llama Paco Hernández. Este es un maestro de la tinta china, de hecho hace unos dibujos que te quedas con la boca abierta, vamos, hablando en el argot personal. Y a mí me admiró lo que él hacía. No es que yo quisiera imitarle, no, porque cuando yo conocí a Paco Hernández yo ya había pintado tinta china, aguada, había pintado al óleo, ya, o sea, a Paco Hernández ya lo conocí yo, ya cuando yo pues te puedo decir que yo ya estaba formado. Le visité una vez en Madrid, en su estudio, y en Málaga hemos tenido siempre algún contacto y relaciones. Sí. ¿Qué porcentaje de autodidactismo podemos decir o detectar en tu formación? Autodidacta, pues casi el 90%, digamos, que soy autodidacta. Excepto la época de don Vladimiro, que como yo dije al principio, que fue el primer profesor que yo tuve. ¿Era en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga? Después estuve en la Escuela de Arte y Oficios en Málaga. También estuve en la Escuela de Educación y Descanso con el pintor Alfonso de la Torre. Ese me dio unas clases de dibujo y de figura, de retrato. Sí. En la Escuela de Bellas Artes estaban los profesores don Luis Bono, don Antonio Cañete, que era el director en aquella época. Esto fue el año 61, creo que fue. Porque yo, cuando fui a Málaga, yo tenía el pensamiento, tenía el deseo de asistir a la Escuela de Bellas Artes. Pero que estuviera más que un año, porque yo vi allí lo que había y la verdad, sí, era tal y como yo me lo figuraba. Entonces, no me sorprendió gran cosa. El año que estuve dibujando los yesos, las escayolas. Hice una escayola grande, una figura, me acuerdo, me pusieron una figura y estuve haciendo la figura y me tiré pues el curso entero haciendo aquella figura. Ya no me cambiaron más ni pusieron más nada, y yo ya me cansé de ir allí y fui por libre al grupo, con el grupo de los 9 pintores. Le sacaba más partido que ir allí. Aprendías más. Aprendía más, sí. Sobre todo por la experimentación. Sobre todo por la experimentación. En la trayectoria de Perdiguero, que es una trayectoria ya podemos hablar de 60 años, ¿no? Sí, realmente sí. Prácticamente de 60 años. ¿Podemos demarcar determinadas etapas? ¿Hay determinadas etapas en su trayectoria o hay un continuo retorno a los orígenes? Hay movimientos siempre de renovación e innovación, y sobre todo lo que él ha dicho, ya desde su llegada a Málaga y al estar en contacto con otros pintores allí, pues realmente conoce lo que es el paisajismo al aire libre, la pintura de paisaje, que es una buena fuente para conocer todo de las técnicas del óleo. Pero aparte de etapas suyas, pues vemos momentos, pero él va y viene, vuelve. Hay una etapa de paisajismo que no es luminista, aunque siempre se la ha incluido, pero
por lo que hemos dicho de esos cielos, hay una renovación siempre. También hay una pequeña incursión en un neocubismo, en un momento en los años 70, un momento muy concreto. Después también hay, en los años 75-80, también hay una fase, digamos, melancólica, no melancólica en el sentido de los tonos de las pinturas, son paisajes, entrada a ciudades, donde está todo en tonos sepias, es un tono muy amable, pero un tono con un deje de melancolía. Después, a partir de los 80, llegan todo esto siempre yendo hacia atrás y hacia adelante, nunca hay un movimiento estanco. En los años 80 empieza también con los experimentos con mezcla de colores, una especie de expresionismo. También vuelve de nuevo a sus pinturas suaves, tersas, incluso alguna de ellas la dio con la yema de los dedos para que la tersura fuera máxima. Y a partir de los 90, sobre todo una exposición que hizo en Cortijo Bacardí, en Málaga, pues ya empieza de los grandes formatos y ya entra de lleno en la modernidad. Él El tema de las flores. siempre había estado en la modernidad, pero la utilizaba según su beneficio y sus principios. Pero a partir del año 90, y de esa exposición en Cortijo Bacardí, con el tema de las flores se mete de lleno. Se confirma una vez más eso que yo creo que es una constante en los grandes artistas, que se puede envejecer físicamente, pero la mente del artista sigue siendo joven, innovadora y siempre dispuesta a ser rupturista en el propio trabajo, ¿no? Sí, yo subrayo eso también, ese pensamiento. Creo que es muy acertado. Puede ser viejo en edad y joven en discurso. Al hilo de esa respuesta, Paco, dijo un gran artista, no recuerdo en este momento quién, que artistas es las 24 horas del día, o sea, no se descansa, no se para. Hay movimiento continuo, aunque esté haciendo otros quehaceres, pero la mente siempre está en ese cuadro, en ese proyecto, en la pincelada que tienes que retocar, en lo que vas a hacer, nunca se descansa y realmente es así. En esa época de los años 60 eran frecuentes los concursos, la convocatoria de concursos de pintura al aire libre. Sí, yo he asistido a muchos. ¿Sí? Eso hacía que se fomentase Eso también era el una paisajismo. fuente de creación de artistas. ¿Sí? Eso en Málaga se proliferaron muchísimo a partir de los años 60, 65. ¿Sí? Y de hecho había un certamen nacional en Madrid. ¿Dónde fuiste premiado? Donde íbamos, era un certamen nacional y cada provincia mandaba un representante. Hacían allí aquellos le llamaban, ¿cómo era aquello, hombre? Curso de orientación artística. Curso de orientación artística. Ya los que ya sabían un poco pintar eran los que iban allí. Entonces, aquello consistía en enseñarnos muestras de pintura, de pintores ya consagrados, de museos, de exposiciones, de charlas de críticos de arte, de gente de la bella arte, de tanto arquitectos como, por ejemplo, Fisac, que recuerdo que estuvo allí con nosotros. Luego fuimos a Alcobendas a ver una de sus iglesias. Estábamos todos los días de un sitio para otro. Fuimos a los estudios de los hermanos Lapallés. Fuimos a Lucio Muñoz también. A Lucio Muñoz, también otro gran artista que por aquella época. Esto fue en el 68, me parece que fue, quiero recordar que fue cuando... ¿Y estos concursos al aire libre, quién lo convocaba? Eso lo convocaba Educación y Descanso. Entonces se hacían primero en Málaga, como número de ferias y cosas de esas, se aprovechaban, ¿sabes? Y siempre se metían en eso. Íbamos a los pueblos, que también los convocaban, sobre todo en los pueblos, en las fiestas y ferias de los pueblos, pues siempre convocaban un concurso de pintura como una atracción más, un número más que poder ver en la calle. Era muy bonito aquello porque además la gente se agolpaba a vernos pintar. Algunas veces metían la pata porque se echaban encima
Yo recuerdo un día que estábamos pintando en una plaza y vinieron unos gamberos con un perro con una lata amarrada al rabo. ¿Sabes? Y le pegaron 4 vueltas por allí y tiraron 7 caballetos al suelo, los caballetes y todo. Porque en un concurso de esas características, ¿qué número acostumbraba a acudir? ¿Qué número de pintores había? Pues íbamos siempre 15 o 20. 15 o 20. Sí, de 15 a 20 íbamos. Claro, ahí supongo que lo de menos sería el premio económico. Lo de menos era el premio económico, porque el premio económico, yo recuerdo que era el primer premio 1000 pesetas de aquella época. Bueno, con 1000 pesetas había para algo entonces. Hombre, 1000 ¿no? pesetas, pues sí, había para comprar cuantos pinceles o unos cuantos tubos de pintura. Sí, para la gente muy joven eran 6 euros. Sí, El premio era 6 euros. sí. Pero que vaya, 1000 pesetas en aquella época eran mucho más que 6 euros hoy, ¿eh? Eso sí es verdad. ¿Cuándo llegas a Marbella? A Marbella llego yo en el año 69. ¿Sí? 1969. 1969. Mira, ahí hay, mira, José, allí hay este cartel que hay ahí, que pone Estudio de Arte Nueva Marbella. Ese fue el primer estudio que yo tuve aquí. Eso fue ahí frente a Portillo, donde estaba antiguamente Portillo. Ahí en Nueva Marbella, uno de los localitos, esos pequeñitos que hay detrás, ahí puse yo el Estudio de Arte Nueva Marbella, que conservo ahí todavía ese rótulo. Ya años más tarde, cuando se hizo este edificio, cogí este local de aquí. Año 1969. Sí. Como se dice, ha llovido bastante. Sí, ha llovido y además bastante. ese año llovió mucho. Sí, Aquel ese año que llegaste año llovió muchísimo. Llovió muchísimo. Hubo inundaciones. Ese cuadro es de aquel año, de la inundación que hubo y del Río de la Barbacana. río de la Barbacana, donde hoy Que está, fue en octubre del 69. octubre del 69. Sí. Yo vine en enero aquí, recuerdo. Veniste ya casado, viniste con hijo. Yo ya vivía en Málaga y estaba en Málaga donde estaba ya habían nacido mis hijos, mayor, que era una chica, Julia, José Manuel y Rafael. Nos vinimos aquí y bueno, allí se quedaron Rafael y José Manuel porque estaban estudiando la carrera. Y pues, cuando ya se terminaron, ya se vinieron aquí, ellos también, y ya entonces nos instalamos aquí en Ricardo Soriano 44, encima de la farmacia. ¿Sí? Sí, y la familia, digo, la familia La Marbella del año 1969, el recuerdo que tú tienes de aquella Marbella, ¿cómo es? ¿Cómo era Marbella entonces? Según tú te la encontraste, la percibiste en aquel momento. Sí, pues había... No, yo no lo encuentro muy diferente de lo que es hoy, ¿eh? Porque me parece a mí que eso es según con los ojos con que se mire. Yo hoy veo las calles, en la calle Ricardo Soriano, por ejemplo, antiguamente había allí una valla de mampostería grande, donde hoy es, por ejemplo, Ricardo Soriano 20. Sí. Ahí había como unos jardines grandes. Eso tenía una perspectiva para mí preciosa. Eso lo he hecho yo de menos. Pero después he vuelto a mirarla al revés, mirándola desde Málaga para Estepona, en el sentido contrario, y hoy veo una perspectiva muy bonita, preciosa, con el edificio que ya no existe tampoco, el de Portillo, que hacía esquina ahí, era muy bonita. Las callecitas que van de Ricardo Soriano hacia la playa, esa Virgen de Gracia, Virgen del Pilar, todas estas calles de ahí, esos con los jardincitos que tenían a los lados las casitas matas, eso era precioso, eso era para vivir ahí. Bueno, José, hemos agotado la primera parte, pero todavía tenemos una segunda, porque nos quedan muchas cosas que hablar contigo. Por lo que yo veo, más adelante va a haber que hacer otro programa, porque hay muchas cosas que poder hablar con Perdiguero, el artista, que estamos hoy hablando con él y visitando además su estudio. Vamos a hacer una pausa breve para la publicidad y ahora regresamos en la segunda parte de Conocer Marbella.